Trajo a las gentes luz y vida, mas el mundo no creyó. Es el nombre que era oculto, que no era revelado. Jesucristo, este es su nombre, y en él deben ser bautizados. Hay un solo nombre dado al mundo, por el cual se salvará. Ese nombre da virtud y gracia, y el que cree salvo será. Es el nombre que era oculto, que no era revelado. Jesucristo, este es su nombre, y en él debéis ser bautizados. Oh hermano, ¿sabes tú que Cristo te podrá salvar a ti? Ven a él renaciendo de nuevo, y él pondrá su espíritu en ti. Es el nombre que era oculto, que no era revelado. Jesucristo, este es su nombre, y en él deben ser bautizados. Es el nombre que era oculto, que no era revelado. Jesucristo, este es su nombre, y en él debéis ser bautizados. Y empezamos en este tiempo una serie nueva para el mes de junio. Vamos a estar hablando sobre esta serie que se titula Encendidos para la Misión. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Misión Imposible? Bueno, esto tiene algo que ver con la misión invisible, no imposible. Y una de las misiones invisibles que nosotros hacemos es, por ejemplo, la oración. Cuando vos orás, en teoría nadie te ve. En teoría lo haces en lo oculto, en lo privado. Entonces, eso es una misión invisible que vos hacés, pero que tiene repercusión en los cielos, pero efectos acá en la tierra. ¿Sí? Entonces, es una acción que nos demanda. Y en esta serie vamos a hablar de justamente la misión que tiene la iglesia. Esta iglesia Roca Eterna, la iglesia de Cristo, tiene una misión. Pero para esa misión necesita tener una encomienda, tener algo por lo cual hacer y cumplir esa misión. Entonces, este primer mensaje tiene como título de este primer domingo de junio, llamados a más. ¿Cuántos quieren hacer más? Ser llamados a más es entender de que tenemos un mayor propósito del que creemos que tenemos. ¿Sí? Hemos estado hablando en el mes de junio con respecto al Pentecostés, al avivamiento del Espíritu Santo allá en el aposento alto, el libro de Hechos, capítulo 2, algo sobrenatural que sucedió en la ciudad de Jerusalén en el inicio de la iglesia. Algo que el Señor vio indispensable y necesario porque antes de ascender a los cielos, luego de haber resucitado y haberse presentado 40 días con evidencias indiscutibles de que Él había resucitado, les dijo, no los voy a dejar huérfanos, les voy a enviar mi Espíritu Santo a ustedes. ¿No? Solamente un padre es el que puede decir, no te voy a dejar huérfano.
Entonces, ahí en Jerusalén hubo este acontecimiento que le llamó la atención a muchos. Y ahí es donde el apóstol Pedro de repente se pone de pie y empieza a decir qué era lo que estaba pasando. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 14 al 21, veamos lo que dice Pedro. Dice así: entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello, es decir, gritando: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que ha sucedido, lo que sucede. Presten atención a lo que voy a decir, está diciendo el apóstol Pedro. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad, lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel, que es lo que leyó nuestro hermano Pablo hoy al inicio de la celebración. Y sigue diciendo, lo que anunció el profeta Joel: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego, nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y esto es lo que el profeta Joel había estado diciendo, y Pedro estaba refrescando las memorias, porque en ese entonces los que estaban ahí eran todos religiosos, todos conocían en ese momento, en esa ciudad, porque eran todos judíos, conocían de quién estaba hablando Pedro. Y Pedro les estaba anunciando: hoy se está cumpliendo esta profecía. Ahora, esa profecía no fue solamente para el día del Pentecostés, sino que esa profecía aún es para este tiempo. Porque el profeta Joel dijo que él va a derramar espíritu sobre todo ser humano. No dejó a nadie afuera, a ninguno. Todo ser humano va a ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Es decir, que aún los seres humanos que todavía nosotros no conocemos y están por nacer, van a ser llenos de la presencia de Dios. Pero también hay una cuestión, que es cómo van a conocer a aquel que los puede llenar. ¿Cómo van a saber de que hay un Dios de que puede llenarlos con su presencia? Porque estoy seguro que en algún momento alguien vino y te habló a vos, por eso estás acá. ¿Sí? O a alguien se le apareció un ángel y dijo, el ángel te dijo: ven a la iglesia Roca Eterna. Sí, más allá que tenía carita de ángel por ahí el que te invitó, pero no era un ángel. ¿Sí? Dios movió su corazón y te invitó. Alguien lo motivó, pero ese fue Dios a través de alguien. Y eso tiene que ver mucho con la disposición que nosotros tengamos. El profeta Isaías, mucho antes que el profeta Joel, en el capítulo 6, versículo 8, supo decir de esta manera: entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? El Señor decía y preguntaba: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, el profeta Isaías responde: aquí estoy, envíame a mí. Y entonces ahí vemos algo extraordinario. Dios está buscando quien responda a su pregunta: ¿a quién iré? ¿Quién irá? ¿No es cierto? Y alguien que responda lo que respondió el profeta Isaías. El peligro de quedarse en el aposento alto está latente permanentemente. A todos nos gusta escuchar canciones, alabanzas, aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo, vivir ese momento sobrenatural, extraordinario, donde sentimos frescura, paz, donde nos olvidamos hasta del nombre de nuestra suegra, de todo, porque estamos en la presencia de Dios. Es más, cuando yo recibí el Espíritu Santo, ¿no es cierto?,
sentí algo extraordinario y todas las aflicciones de mi vida no tuvieron cabida, ni siquiera aparecieron en la minúscula fuente de mis pensamientos. ¿Por qué? Porque había algo que lo llenaba todo, ¿verdad? Y alguna vez tuve el atrevimiento de, en ese momento, luego de unos cuantos años, luego de haberme casado, tuve el atrevimiento de que en un momento de gozar de la presencia de Dios, preguntarme, ¿cuándo sentí más gozo? ¿El día que me casé o este momento donde estoy gozando de la presencia de Dios? ¿No es cierto? Y mi esposa siempre supo esa respuesta. Por eso no tengo miedo de decirla en público. Y yo sentí más gozo delante de la presencia de Dios. Así es. Ahora, para eso hay que experimentarlo, pero hay un error latente que está ahí constantemente golpeándonos, donde nuestras emociones, ¿cuántos tienen emociones? Bien, son todos de carne y hueso y tienen corazón. Eso está buenísimo, ¿sí? Porque a veces las emociones nos traicionan, ¿no? Y cualquier cosa, escuchamos una canción triste y nos ponemos a llorar porque las emociones son tocadas por lo que escuchamos y nuestra mente, que es una máquina extraordinaria, empieza a recordar cosas tristes que nos pasaron y nos ponemos a llorar, o cosas felices y también nos ponemos a llorar, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces entendemos que estar en la presencia de Dios y gozar del poder de Dios tiene que ver con eso, con un momento de avivamiento, un momento feliz, con un momento de relajación en la presencia de Dios cuando nos juntamos todos juntos. Porque sí, es verdad, el Señor aquí manda bendición y vida eterna, ¿sí? Pero también hay una misión del Espíritu Santo, no es solamente para disfrutarlo. Sí lo podés disfrutar, pero no es solamente para disfrutarlo. Entonces, los discípulos también corrieron un riesgo, quedarse en el aposento alto. El peligro de haberse quedado en ese aposento alto, gozando de ese avivamiento, de esa vivencia sobrenatural. ¿Sí? El Pentecostés fue algo realmente maravilloso para ellos. La esperanza de lo que ellos venían buscando y el Señor les había dicho y les había prometido que iba a suceder, se hizo realidad. ¡Wow! Ellos estaban medios porque el Señor lo habían visto que se había ido, ¿no es cierto? Los ángeles que le dijeron, varones, hermanos, ¿qué hacen acá? ¿No les dijo que vayan a Jerusalén? No se queden quietos. Hasta el Señor mandó ángeles para decirles no se queden quietos. ¿Querés algún ángel vos que te diga no te quedes quieto? Ay, no sé, porque por ahí me da miedo si veo un ángel. Si veo un ángel, por ahí creo más, pero cuando se me aparece, me da miedo. No se preocupen, no se afligen, porque esos pensamientos los hemos tenido todos. Señor, yo quiero ver tu poder, pero no me asustes, ¿eh? Yo quiero ver tu gloria, pero que no pase miedo, ¿eh? Quiero ver algo sobrenatural, pero que no me asuste. Ellos vivieron eso, vivieron el fuego, vivieron el poder, vivieron las lenguas que el Señor les había dado. Hubo una gran llenura del Espíritu Santo, pero Dios nunca planeó que los discípulos se quedaran ahí, en ese lugar, solamente en Jerusalén, sino que les dio un propósito mayor. Ellos no se quedaron solamente ahí en ese aposento alto. El aposento fue el lugar de encuentro, como hoy domingo. ¿Sí? Hoy es un lugar de encuentro. Este templo, esta casa de oración es un lugar de encuentro. El día de tu grupo de amistad es un lugar de encuentro. El congreso de jóvenes, el congreso de hermanas, el retiro, es un lugar de encuentro. ¿Sí? Extraordinario, por cierto que sí. ¿Que es bueno asistir? Más vale que sí. Pero ese es un lugar de encuentro, ¿no es cierto? Como lo fue el aposento alto, el día del Pentecostés. Pero para ellos las calles serían la misión por el cual recibieron el poder en el lugar de encuentro. Ya no hubo tantos amenes.
un lugar de encuentro, poder de lo alto, pero eso fue un lugar de encuentro para recibir poder. La misión de ese poder es que salgamos a las calles. Pastor, recién llegamos y ya nos está echando. No, tranquilos. Porque el Espíritu Santo no descendió para que la iglesia se encierre. Y está bueno. Está bueno estar acá, saltar, gozar, linda la alabanza, ir a un retiro, saltar, danzar. Quedémonos en el retiro. Yo me acuerdo, era joven, iba a los retiros y hablábamos en lengua y saltábamos y nos gozábamos y llorábamos y derramábamos lágrimas. Y llegaba el día domingo y no quería volver. Me quería quedar. No, si yo tengo una realidad que ustedes ni saben la realidad que yo tengo. Tengo que ir a esa casilla de madera toda con piso de contrapiso. No, yo no quiero ir ahí. Tengo que ir a trabajar, tengo que volver a mi realidad y yo no quería. Y junto conmigo había un montón. Y hasta le encontrábamos Biblia. Si de ahí nos encontramos a los apóstoles Pedro, Juan, que se encontraron en el monte de la transfiguración con el Señor Jesucristo, hicieron enramadas. Le dijeron, Señor, acá si querés armamos 3 enramadas, ¿sí? Para Elías, para vos, ¿sí? Y nos quedamos acá, en el monte de la transfiguración. ¿Por qué? Porque era un lugar de encuentro, un lugar donde había acontecido algo sobrenatural. Pero no era ese el propósito. Y con el Espíritu Santo en nuestras vidas sucede lo mismo. ¿Cuántos vienen a buscar un buen momento el día domingo? Ay, necesito ir a la iglesia porque la verdad que pasé una semana terrible. Mejor ni que te digo ni para que te cuento, ¿no? Y eso está mal, porque el Evangelio somos todos y es algo que sucede en nuestra vida cotidiana. Entonces está bien que vengas a la iglesia, al lugar de encuentro, al lugar de refugio, y está bien dicho a llorar a la iglesia. También venía a llorar, pero no te quedes con eso. Que no sea un volver atrás el día lunes, bueno, y el lunes otra vez arrancar. Pero ¿y lo que recibiste el domingo qué? ¿Dónde activó? ¿Dónde accionó? ¿Verdad? Entonces muchas veces los creyentes buscamos más a Dios y eso también está bien. Pero debemos recordar algo muy, muy importante. No fuimos llenos del Espíritu Santo solo para disfrutar de la presencia de Dios. No fuimos llenos del Espíritu Santo solamente para vivir un tiempo emocional. Y si yo veo cómo les podría sacar una foto y verles las caras, te lo voy a decir un poco más sencillo, después lo vamos a repasar. El Evangelio no tiene nada que ver con vos. ¿Qué me está diciendo, pastor? No, el Evangelio no tiene nada que ver con vos, porque a veces nos ponemos en egoísta y decimos, yo voy a buscar lo que... No, el Señor ya hizo algo en tu vida. El Señor te transformó, el Señor te cambió, el Señor está restaurando tu familia, el Señor quiere restaurar tu vida, tiene más cosas para darte. Por eso el título del mensaje es Llamados para más. El Señor es fuente inagotable. ¿Sí? Pero vos no podés estar un día domingo o un día en tu grupo de amistad y al día siguiente continuar igual. ¿A dónde está el fruto de lo que Dios hizo en tu vida? Fuimos llenos para presentar a Cristo a este mundo que necesita. Cuando vos dejás un vaso, un jarro con agua, y se queda ahí con agua durante días, ¿qué pasa? El agua se pudre. ¿Sí? Y nosotros somos esos. El Señor nos quiere llenar, pero si no nos vaciamos, no nos vuelve a llenar. Entonces, Él nos dio este poder para alcanzar a otros. El Espíritu Santo nos impulsa hacia afuera. Miren qué paradójico. A mí cuando yo llegué al Evangelio me dijeron, no andes en el mundo.
Y yo en un momento pensé, si no ando en el mundo, ¿dónde tengo que andar? En la luna. Pero a mí me dicen, no andes en la luna, Maxi. ¿No? Entonces, a veces nos han presentado y nos han enseñado mal. Nosotros vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Nosotros hemos sido transformados por Dios, llenos de su presencia, y la presencia de Dios habita en nuestra vida para transformar al mundo que necesita de Cristo. Lo primero que ocurre después del Pentecostés es algo totalmente sorprendente. Lo vemos ahí a Pedro, que de repente se para y empieza a hablar. El mismo Pedro que había negado a Jesús. Y para decir más, el mismo Pedro que había abandonado el Evangelio. ¿Pero qué había pasado en la vida de Pedro? Había algo sobrenatural que estaba habitando en su vida. Había algo que lo impulsaba. Había algo que lo accionaba. Vos te sentís con desazón, te sentís con bajones, te sentís ¿y el Espíritu Santo dónde está? Tenés que clamar al Espíritu Santo y decir, Señor, necesito ayuda. Y a su vez, así todo, el Señor también puso herramientas a tu lado, puso líderes, puso consejeros, puso pastoral, para que busques un consejo, para que busques ayuda. Entonces, no digas que Dios no está, no digas que Dios no te escucha. Dios está, pero vos no te estás haciendo de las herramientas que Dios te dio. Y ahí lo tenemos a Pedro, que él mismo, que antes se escondía, ahora era él el que estaba puesto en pie y hablándole a toda una ciudad de las maravillas de Dios. ¿No es cierto? ¿Y por qué sucede esto? Porque cuando el Espíritu Santo llena una vida, el temor pierde poder. Cuando el Espíritu Santo llena una vida, aleja el temor. Entonces, viste que cuando a vos te agarra la cosita que le hablo, no le hablo, le digo, no le digo, el Espíritu Santo es el que te llena de poder. Por eso es tan importante que tengas ese encuentro con Dios. Por eso es tan importante que tengas ese encuentro sobrenatural con Dios. El propósito del Espíritu Santo no es solamente consolarte, que también es uno de los propósitos de Dios. No es solamente darte un momento de gozo espiritual. También es para transformarte. También es para revertir pensamientos de negatividad en tu vida. Hay personas que necesitan escuchar lo que Dios hizo en tu vida. Y ese poder para que las personas escuchen lo que Dios hizo en tu vida, lo da el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? ¿No es cierto? Cuando vos lees el relato, Pedro empieza a contar. Antes Pedro se había escondido, el Señor lo había llamado a pescar hombres y él se volvió, renunció al Evangelio y se volvió a la pesca, ¿no es cierto? Pero cuando el Señor se le apareció, le dijo, Pedro, necesito que apacientes a mi rebaño. Si me amas, necesito que apacientes a mi rebaño. Y después cuando Pedro recibe el Espíritu Santo, ahí recibe el poder para quitar fuera todo temor. ¿Cuántas personas comunes hay acá? ¿Cuántas personas comunes hay acá? ¿Qué tenés miedo? A ver, ¿quién pertenece a una realeza? A ver. ¿Quién es el primo del presidente acá? Del intendente. Ojalá esté, pero somos personas comunes. Si te pinchan el dedo te sale sangre, ¿no? ¿Y es rojita o es verde? ¿O azul? Entonces somos todos personas comunes. Entonces Dios usa a personas comunes. Esto te tiene que entrar en la cabeza. Dios me puede usar. Dios usa personas como vos. Si se atrevió a usarme a mí, ¿sabes qué? Puede usar cualquiera. Cualquiera. Pedro no era un erudito, no era doctor, no era sacerdote,
no era un hombre influyente, no era un hombre adinerado, era un simple pescador y endeudado, debía al Estado, como vos y yo. Que hay impuestos que pagar y que nos está costando pagar, ¿no es cierto? Y él también estaba así. Sin embargo, Dios lo usó de una manera extraordinaria, de una manera poderosa. Lo mismo ocurre a lo largo de la Biblia y vamos a repasar algunos personajes que fueron usados por Dios luego de haber tenido un encuentro con Dios. Estos quizás no estuvieron en el aposento alto, pero sí tuvieron un cara a cara con Dios. Y encontramos ahí a Moisés, que se sentía incapaz. ¿Cuántos se sienten incapaces? Bueno, esto va para nosotros, para los que nos sentimos incapaces. Dice el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 10 al 12, dice, así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Dios diciéndole a Moisés, prepárate para partir. Dios te está diciendo hoy a vos, prepárate porque te voy a usar. No, Señor. Quédate tranquilo, Moisés le dijo lo mismo. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? ¿Y quién soy yo? ¿Te suena familiar? ¿Cuántas veces dijiste vos? ¿Y quién soy yo? ¿Por qué nos hizo esto? Y no sé, pastor. ¿Quién soy yo para decidir que esto se haga? Vos sos hijo del Altísimo. Estás ante Dios, estás en la misma categoría que el pastor, que el obispo. Mejor que el Papa estás vos. ¿Sí? ¿Y quién soy yo? Le dijo Moisés, para sacar a Egipto a los israelitas, de Egipto a los israelitas. Y el Señor le dice, yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en esta montaña. Dios te quiere dar señales. Si no las estás viendo es porque estás con tus ojos espirituales cerrados. El Señor te llamó. El Señor te llamó. Así que no te sientas que no sos nada. Dios te llamó. Encontramos a Jeremías que decía que era demasiado joven. ¿Cuántos jóvenes hay acá? Esa sí se la creen, ¿eh? Esa sí se la creyeron enseguida, ¿eh? Pero Jeremías decía que él era demasiado joven. Alguna vez yo también dije, no, esperen para que yo sirva al Señor, cuando me case, cuando tenga hijos. Y después dije, ¿por qué no lo hice antes? ¿Por qué no lo hice antes? Jóvenes, ustedes tienen una gran virtud. No hay nadie en casa que llore porque quiere la mamadera. No hay a nadie que le crezca los pies y tengas que salir corriendo a comprar un par de zapatillas. No hay que recorrer góndola de pañales. Yo me acuerdo bien, yo trabajaba a producción y tenía que hacer unos cortes para la empresa y cada corte me equivalía a 1 litro de leche. Y caminaba kilómetros y kilómetros. Para que se den una idea, una vez caminé desde la rotonda de Lavallol hasta Puente 12. ¿Sí? Trabajando, pero no en línea recta, entrando, saliendo, así. No sé cuántos kilómetros caminé ese día. Y yo decía, pero tengo que hacer uno más, porque uno más equivale a 1 litro más de leche. Y a este le gustaba el lechón. Tomaba en taza grande. ¿No es cierto? Ahora, el que es joven y es soltero no tiene esa aflicción, no tiene esa preocupación. La ropa no queda chica, las zapatillas no quedan chicas, ¿sí? Ya a la juventud ya creciste, más de esto no te va a crecer el pie,
así que vos lo que te comprés, si lo cuidás, te va a durar. Pero así todos los jóvenes solemos decir, soy demasiado joven. Y Jeremías capítulo 1, versículos 5 al 8 dice, antes te formé en el vientre, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí, dice Jeremías, mi Señor y Dios, soy muy joven y no sé hablar. ¿Te suena familiar? Y yo no sé qué le voy a decir. ¿Y qué le voy a decir, pastor? ¿Y qué le digo? ¿Y qué hago? ¿Y qué? ¿Dios te está enviando? Si yo pregunto, ¿cuántos creen en Dios? Algunos tienen miedo de levantar la mano porque este pastor te la da vuelta enseguida, dicen, ¿no? Si crees en Dios, Dios te llamó, Dios te envió. Soy muy joven y no sé hablar, pero el Señor me dijo, no me digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No tengas temor delante de ellos, que yo estoy contigo para librarte, afirma el Señor. Cuando la Biblia dice afirma el Señor, es una sentencia firme. Dios te lo está diciendo. No tengas miedo. Pero esto sucede con un encuentro. Hay un encuentro entre Moisés y el Señor, hay un encuentro entre el profeta y Dios. Otro que tenemos es Gedeón, que pasó mucha aflicción. Para poderte resumir un poquitito el capítulo que te voy a comentar, Gedeón vivía en una etapa donde todos los enemigos los dejaban sembrar, y cuando era el tiempo de la cosecha venía el enemigo y ¡prum!, le arrasaba. Dice la Biblia que como langostas le arrasaban la cosecha. Malvado, malo, perverso. Pero claro, ¿qué había pasado? El pueblo de Israel había abandonado al Señor y se pusieron a adorar a dioses extraños. Pero Gedeón fue un hombre encontrado apto delante de Dios. Pero él se consideraba insignificante. ¿Cuántos se consideran insignificantes? Sí, yo soy una hormiga delante de los ojos de Dios. Pero ¿qué es lo que Dios dice de mí? Dice así el libro de Jueces, capítulo 6, 14 al 16. El Señor lo encaró y le dijo, a mí me gusta esta frase, ayer la comentaba con mi esposa, me gusta como Dios le dijo acá, lo encaró y le dijo. A mí me sonó como Gedeón, escúchame una cosa, tengo algo que decirte. O sea, no le hizo ningún preámbulo, no le hizo ninguna advertencia, lo encaró y le dijo, ve con las fuerzas que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. Yo soy quien te envía. Pero Señor, objetó Gedeón. Y una cosa que me llamó la atención, que ahí ese pero Señor está en minúscula, no está en mayúscula. Todavía Gedeón no sabía con quién hablaba, porque esa es palabra de Gedeón. Todavía Gedeón no sabía que estaba hablando con Dios. ¿No es cierto? Entonces a él se le pareció que el que le hablaba era un cualquiera. Entonces le dijo, pero Señor, objetó Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés y yo soy el más insignificante de mi familia. ¿Quién sos vos? ¿El más insignificante de tu familia? Ya sé, vos sos de la secta de los a mí nadie me ama, ¿no? Y en mi casa menos todavía. ¿Verdad? A mí nadie me ama, en mi casa nadie me quiere. Y así estaba Gedeón. El más insignificante de mi familia, dijo Gedeón que era. De la tribu más débil,
la familia más débil y el más insignificante de la familia él se consideraba. El Señor, ahora con mayúscula, le respondió: tú derrotarás a los medianitas como si fuera un solo hombre, porque yo estaré contigo. Puede ser que seas el más insignificante, puede ser que seas el más chico, el del medio. Vieron que se dice, acá esta va una para los del medio. ¿Cuántos hermanos del medio hay? Bueno, los del medio dicen que nadie los quiere. Así nomás te lo digo. Porque resulta de que el mayor es el que te coronó como padre. ¿No es cierto? Entonces, claro, los padres, todo el mimito para el mayor, ¿no? ¿Es así o no? A los del medio le estoy hablando. Y el más chico es el mimado, porque es el más chiquitito, el último, Benjamín, el chiquitito. ¿No es cierto? Entonces, entre el mayor y el del medio, y el más chico, nos olvidamos del medio. Así te sentís vos, ¿no? Que sos el del medio, que nadie te quiere, pero aunque tu padre y tu madre te dejara, el Señor con todo te va a levantar. Porque es el amor de Dios. Aunque eso es mentira de que el del medio nadie los quiere. Es un complejo comprobado por la psicología que tienen los hijos del medio. ¿Sí? Y cuando conocemos a Cristo entendemos de que el Señor nos proyectó a todos. Nadie vino por accidente. Y acá lo tenemos a Isaías, que hablamos al principio del capítulo 6 del libro del profeta Isaías, que él se sintió indigno. Él se sintió indigno. ¿Cuántos se sienten sucios, indignos delante de Dios? ¿Viste? Que no eras el único. Que somos un montón que nos sentimos indignos y sucios delante de Dios. Dice así el capítulo 6, versículos 5 al 7. Dice: entonces grité: ¡ay de mí que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. Acá lo tenemos a Isaías, que tiene un encuentro con Dios, que está viviendo algo sobrenatural, está teniendo una visión de lo que Dios quiere hacer con su vida. Pero él se siente que no está aprobado, que ha dicho cosas de las cuales se arrepiente, que ha hablado y ha hecho declaraciones de las cuales se avergüenza, y que su entorno es tan sucio y pecador como él. Entonces él se coacciona a su entorno y dice: yo soy inmundo, mi entorno es inmundo, ¿y cómo voy a estar delante de Dios? ¿Cómo Dios me va a estar hablando a mí? Pero fíjense lo que sucede, lo que él está viendo en esta visión. En ese momento, dice, voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tus pecados han sido perdonados. Entonces, ese encuentro con Dios es el que perdona, ese es el que restaura y es el que deja sin efecto todos tus pecados. Entonces, no nos podemos sentir indignos cuando Dios nos ha purificado. ¿Para qué hablarte de Pedro cuando el Señor le mostró y le dijo mediante una visión, un éxtasis que él tuvo: no llames inmundo lo que yo he santificado? Y quiero decirte que yo me he sentido inmundo, porque me he sentido que era el fruto de una relación extramatrimonial. Y justo cuando conozco el Evangelio me entero de esa noticia con 16 años y digo: Señor, yo soy inmundo, soy fruto del pecado. Y el Señor me habló a través de la visión de Pedro. No llames inmundo. Fue literal para mí: Maxi, no llames inmundo lo que yo he santificado. Hay un propósito con tu vida. Y hoy el Señor te dice a vos: hay un propósito con tu vida.
No importa el entorno, no importa lo que hayas dicho, no importa lo que hayas hecho, si tenés un encuentro genuino con Dios, el Señor purifica tu vida. Pero Dios no busca personas perfectas, está buscando personas disponibles. ¿Sabes lo que es estar disponible? Es estar dispuesto, es querer hacer, es querer estar. Eso es lo que Dios busca. A Dios no le importa tu condición, porque Dios restaura tu condición. A Dios no le interesa, para usarte, no le interesa tu historia. Tu historia de tu pasado puede ser muy triste, muy grave, muy mala, muy fea. No se va a borrar de tu vida, pero Dios está dispuesto a sanarla. Si eso ha estado podrido, si ha estado feo, si ha largado mal olor, el Señor está dispuesto a sanarlo. Entonces Dios no busca personas perfectas. Quiero que te quede claro, Dios no busca personas perfectas. Dios busca disposición, gente que quiera de Dios, que quiera hacer lo que Dios quiere que hagamos. La pregunta no es si somos capaces, si somos dignos, si somos merecedores de eso. La pregunta es si estás dispuesto, si estás dispuesta a que Dios te use. Disponibilidad, y Dios te usa. Pero no sé escribir, no sé leer, no sé. Disponibilidad estoy diciendo. Y Dios te usa. Pero soy débil, tropiezo y caigo. Disponibilidad y Dios te usa. No me siento digno, me siento sucio, me siento que no puedo servir, mi testimonio no me alcanza. Disponibilidad y Dios te usa. El llamado siempre es más grande que nosotros. Y nosotros creemos de que Dios nos va a llamar conforme nuestra persona. Creemos de que no somos dignos porque, no, Dios, ¿cómo me va a usar a mí? Si Dios te llamó, es porque el propósito que Él tiene es más grande que vos. Por eso te dije al principio, el Evangelio no se trata de vos. El Evangelio se trata de lo que Dios puede hacer con vos en la vida de otros. De eso se trata el Evangelio. Dios nunca llama a alguien para algo pequeño. Y bueno, está bien, yo me conformo con ir los domingos, dar la ofrenda y de vez en cuando dar el diezmo. Si vos te querés conformar con eso, bueno, allá vos. Ese es tu Diosito. Yo tengo un Dios todopoderoso que me invita a más, a ir por más. Cuando llamó a Moisés, le habló de la liberación de una nación de más de 2 millones de personas. Cuando llamó a Isaías, le habló de una generación. ¡Generación! Sí, muchas personas. Cuando llamó a los discípulos, le habló de conquistar el mundo. Y les dijo, no teman, yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Quién de ustedes vio a Pedro, a Juan, a Santiago? ¿Quién lo vio? ¿Quién lo conoce? Y bueno, entonces esa tarea es nuestra ahora, porque el mundo no se terminó. Pero esa promesa de que voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo también es nuestra, porque somos discípulos de los discípulos de los discípulos. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. No te llama para cosas pequeñas. Dios te llama para cosas grandes, pero lo tenés que creer. Y el poder que viene de parte de Dios es para eso, para cosas grandes. Dios siempre ve más lejos de lo que nosotros podemos ver. Si tus pensamientos no son mis pensamientos, dice Dios. ¿Sí? Y el apóstol Pablo le escribió a los Efesios, Él puede dar aún más de lo que nosotros podemos imaginar o pedir. Porque Él puede dar más. Entonces, ¿cómo no vamos a tomar la invitación de ir por más con Dios? Nosotros muchas veces vemos nuestras falencias, nuestras fallas,
pero Dios en realidad está viendo nuestra disponibilidad para servirlo a Él. Nosotros vemos familias, Dios está viendo generaciones a través de una familia. La visión de Dios. Dios ve esas generaciones, nosotros vemos un grupo de amistad. Que yo voy al grupito de amistad todos los días que me toca ir en la semana. Mi grupito de amistad. Yo las quiero mucho a mis ovejitas de grupito de amistad. Le abro la puertita de casa para mi grupito de amistad. Y sí, esa es nuestra visión. Pero Dios ve vidas transformadas que van a transformar otras vidas. Dios ve más allá. Dios ve más allá y hoy nos está mostrando Dios lo que Él ve para con tu vida. Por eso somos llamados para más. El llamado de Dios siempre es más grande que nuestra, y esta guárdatela bien, el llamado de Dios siempre es más grande que nuestra comodidad. ¿Te gusta estar sentadito y cruzadito de brazos? A mí me encanta, y cruzarme de piernas. ¿Cierto? Y frente a la estufita al lado. Pero Dios nos llama a salir de esa comodidad. Dios nos llama a mucho más. Isaías tuvo el encuentro que produjo en él una misión, un propósito. Ese es el encuentro que tuvo Isaías, tu encuentro con Dios. ¿Qué está produciendo? ¿Qué está produciendo en tu vida ese encuentro con Dios? Isaías, lo estuvimos viendo en el capítulo 6, nos muestra una secuencia extraordinaria del proceso de ese encuentro que tuvo con Dios. Primero vio a Dios, luego él reconoció su condición delante de Dios. Y vos ya sabés cuál es tu condición delante de Dios. Y sabés cómo estás delante de Dios. Sabemos cómo estamos delante de Dios. Pero Dios después, ¿qué le dijo? Cuando él reconoció su condición, te voy a limpiar, te voy a restaurar, te voy a sanar, te voy a santificar. Y esa relación, ese encuentro, tuvo un desenlace y finalmente escuchó el llamado. Cuando Dios preguntó, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?, preguntó el Señor. Y la respuesta a esa relación, a ese momento de ese encuentro extraordinario con Dios fue, heme aquí, Señor, envíame a mí. Es hermoso estar en el aposento alto, estar en el día del Pentecostés, que el Señor llene nuestra vida, que esos ríos de agua viva corran en nuestro interior, que sintamos paz, que sintamos sanidad. Pero eso tiene que producir un efecto y ese efecto tiene que conducir al heme aquí, envíame a mí. Esto es exactamente lo que ocurrió con los discípulos. Tuvieron ese encuentro con Dios, fueron transformados y luego fueron enviados y por ese, gracias a la decisión que tomaron en ese aposento alto de seguir con lo que habían recibido, es que el Evangelio llegó a nuestras vidas. Porque si no, quizás hoy sería la iglesia más grande del mundo y todos querríamos ir hasta Jerusalén. Allá hay un avivamiento, hay un Pentecostés, hay un mover del Espíritu Santo, sanidad y milagros. Pero tenías que pagar un vuelo para ir hasta esa iglesia. Pero ellos entendieron que ese poder era para llegar hasta el fin del mundo, para llegar hasta todas las partes. Todo encuentro genuino con Dios también produce una disponibilidad. Y voy a leerte algo que dijo el apóstol Pablo con respecto a la disponibilidad. Efesios capítulo, él escribe a la iglesia que está en Éfeso, ¿no es cierto?, que andaban con algunos temas de identidad, como cristiano, de identidad cristiana. Y la iglesia de Éfeso, capítulo 6, versículo 13 al 17, dice, por lo tanto,
pónganse toda la armadura de Dios. El apóstol les está dando herramientas para vivir la vida cristiana y le dice, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo, ¿llegaron días malos a tu vida? ¿Y qué armadura tenías puesta? Algunos media armadura, algunos alcanzaban a ponerse el casco, otros alcanzaban a manotear el escudo, pero no teníamos la armadura puesta total. Entonces Pablo les está aconsejando, por lo tanto, pónganse toda, sin faltar nada, dice, toda la armadura de Dios para cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con confianza en el Señor. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia. Está describiendo una armadura romana el apóstol, ¿sí? Protegidos con la coraza de la justicia, y esta es la parte que a mí más me gusta. Calzados con la disponibilidad de proclamar el evangelio de la paz. Y me gusta porque el calzado va en los pies. Y yo me calzo porque tengo que salir a caminar. Me calzo porque tengo que cuidarme los pies, pero tengo que llegar al destino que tengo que ir. Y el apóstol Pablo le da tanta importancia a esto. Dice, calzados con la disponibilidad. Tienen que estar. Es parte de la armadura para cuando venga el día malo. Calzarse con la disponibilidad, con el deseo de predicar el evangelio de la paz. Es parte de la armadura para cuando venga el día malo. Hago mucho énfasis en esto porque a mí me llamó poderosamente la atención. Ya hace años que yo descubrí esto, digo, wow, es parte de mi vida cristiana. Si yo quiero enfrentar los días malos, tengo que proclamar el evangelio, tengo que ir. Calzarme me invita a movilizarme, a moverme, a no estar quieto, a salir de mi comodidad, para proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con la cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Es parte de nuestra armadura predicar el evangelio. Es parte de nuestra armadura ir y tener disposición para predicar el evangelio. Es parte de lo que Dios quiere que hagamos. Quien realmente conoce el corazón de Dios también empieza a amar o ama lo que Dios más ama. Cuando vos querés complacer a alguien, ¿qué haces? Averiguás qué es lo que le gusta más, ¿o no? ¿Sí? ¿Qué te gusta más? ¿Los bomboncitos de fruta te gustan más? ¿Te gustan las rosas amarillas? ¿Las margaritas? ¿Qué te gusta más? ¿No? Y ahí vas y complaces. ¿No? Yo hablo como varón, ¿no? Las mujeres saben, ¿verdad? ¿Qué comidita querés? A ver qué te gusta más. Yo te cocino. Porque queremos complacer. Dios no quiere nada para Él, porque Él es dueño de todo. Pero si querés saber qué es lo que le complace a Dios, son las almas. Él vio a las multitudes y las vio que andaban desamparadas como ovejas que no tienen pastor. ¿Y sabes qué? Vos sos el que porta el espíritu del pastor de pastores. Es lo que necesita, es tu disponibilidad, nuestra disponibilidad. La iglesia no existe para sí misma. Y perdón si estoy rompiendo algunos moldes, pero la iglesia no existe para sí misma. Si bien la iglesia se ministra, se alimenta, ¿sí? El Espíritu Santo reparte dones para servir a la iglesia, pero la iglesia es también de las puertas para afuera. Hay un mundo que está esperando que la iglesia se manifieste y vos sos la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Una lámpara no crea luz para sí misma. Crea luz para iluminar a otros. Ella no
No crea luz para decir, bueno, brillo para mí. Porque vos cuando recibís el Espíritu Santo empezás a brillar en este mundo oscuro. Pero brillás para brindar luz a otros, no para brindarte luz a vos mismo. Esta lámpara fue creada para iluminar a otros y nosotros fuimos llenos del Espíritu Santo para darle luz a otros. La sal tampoco existe para darse sabor a sí misma. Y la virtud de la sal, que vos querés comer carne roja, le echás sal, cambió su sabor. Blanca, le echás sal, cambió su sabor. La sal no discrimina. Le da sabor donde impacta, donde toca. Y hay un mundo que está totalmente desabrido, que no le encuentra sentido a la vida. Y vos y yo somos la sal de este mundo, que le damos sentido a la vida de los demás. La iglesia tampoco existe para sí misma. Existe para reflejar a aquel que transformó sus vidas. La iglesia existe para reflejar a Cristo. No venimos a calentarnos de la presencia de Dios. Está bien, pero luego que te llevaste la presencia de Dios, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos? Menos mal que les hice la advertencia, esto no iba a ser cómodo. Pero ¿qué hacemos con lo que recibimos de parte de Dios? ¿A quién estás influenciando? ¿A quién estás discipulando? No podemos medir el éxito de la iglesia solamente por cuántos vienen los días domingos. También debemos de hacernos ciertas preguntas. ¿A cuántos estamos alcanzando con la luz de Cristo? Nosotros, yo, ¿a cuántos estoy alcanzando con la luz de Cristo? ¿A cuántos estoy discipulando para llevarlos y educarlos y transformarlos conforme al corazón del Señor? ¿Cuántos estamos sirviendo a otros dentro del cuerpo de Cristo y fuera del cuerpo de Cristo? Una iglesia saludable no solo recibe, también comparte amor. ¿Sabes lo que es el amor? El apóstol Pablo le habla a los hermanos de la iglesia de Corinto y le dice, lleva por título esa carta, esa parte de la carta, la preeminencia del amor. El amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. El amor no es jactancioso, el amor no busca lo suyo, el amor no guarda rencor. El amor todo lo da, todo lo brinda. Y bueno, el apóstol habla y dice, ¿de qué me sirve hablar en lenguas humanas o angelicales? Vender todos mis bienes y dárselo a los pobres, entregar mi cuerpo, si no tengo amor. ¿De qué me sirve? Dice. Entonces ahí es donde el Evangelio empieza a cambiar en nuestras vidas. Y cuando yo veo las historias de Cristo reflejadas en los Evangelios, se encuentra un Cristo que se sienta a comer, a compartir con aquello que era desagradable, las personas que eran desagradables en aquella época. Publicanos, cobradores de impuestos, prostitutas. Obviamente él no compartía lo que ellos hacían, pero sí compartía con ellos para influenciar sobre ellos. Porque eran lo descartado de la sociedad. Esas personas nunca habían sentido un amor tan genuino como el de Cristo. Y hoy, ¿quién va a mostrar ese amor genuino como el de Cristo a las personas que están necesitando a alguien que los ame? ¿Quién se lo va a mostrar? Aquellos que portan el Espíritu de Cristo. Hay personas esperando que vos y yo nos tomemos el tiempo, que están esperando lo que vos y yo tenemos. Hay personas alrededor nuestro. Ahí encontramos en la multitud del libro de los Hechos que esas personas que estaban alrededor de ese acontecimiento sobrenatural estaban confundidas. No entendían lo que estaba pasando, pero Pedro tenía una respuesta. Alguien lleno del Espíritu Santo tiene respuesta para su entorno. Alguien lleno del poder de Dios tiene respuesta para los que están a su alrededor.
Y hoy ocurre exactamente lo mismo. Hay personas sin esperanza, hay personas que están heridas, hay personas que están confundidas, personas que están buscando una dirección, alguien que los dirija, que los instruye. Y Dios está diciendo que vos y yo tenemos que alcanzarlas a través de la iglesia a cada una de esas personas. Para eso es el Espíritu Santo, para eso es el poder de Dios. Quizás Dios no te está llamando a otra ciudad, pero sí te está llamando a alguien. A alguien. En tu entorno hay alguien. Un vecino, un compañero de trabajo, un familiar, un amigo, alguien que hace años que no ves y que sabes que necesita de Cristo y de repente te lo buscas por Facebook, Instagram y la red social que quieras. En vez de pasarnos la noche mirando reels, busquemos perdidos que puedan ser influenciados por nuestra luz, la luz de Cristo. El Evangelio llegó a nosotros porque alguien obedeció y ahora nos toca a nosotros obedecer para que el Evangelio llegue a otros. Hoy Dios nos llama a más. Dios te está llamando a más. Los discípulos pudieron quedarse celebrando en el día del Pentecostés, pero decidieron no hacerlo. Entendieron que había algo más. Esa llenura que comenzó en el día del Pentecostés no era el final, sino el principio de algo extraordinario y grande que iba a cambiar la historia de la humanidad. Hasta entonces en el mundo no se había conocido algo tan extraordinario. Y fue tan extraordinario que llegó hasta 2026 años después. Dios los estaba llamando para más. ¿Más qué? Más servicio, más compromiso, más entrega, más misión de la que Dios quiere que estemos haciendo. Entonces, ¿tu llamado cuál es? ¿Cuál es tu llamado? Tu llamado no importa la edad que tengas, no importa la experiencia que tengas, no importa cuánto tiempo llevas caminando con Cristo, no importan esas cosas. Dios sigue llamando personas comunes para cumplir con un propósito extraordinario, para cumplir con ese propósito extraordinario. ¿Vos te das cuenta de que Dios busca personas comunes para manifestar a un Dios extraordinario? Y ese Dios extraordinario, ¿qué hace? Cosas extraordinarias. En el mes pasado aprendimos de que Dios nos llevó del sepulcro al poder. Hablamos de un Cristo que había padecido, que había muerto, que fueron a la tumba, que la tumba estaba vacía, que resucitó, que se manifestó, que se mostró y llegamos hasta la espera del día de la promesa, el día del Pentecostés. Pero ahora entendemos algo mucho más allá. El poder nunca fue la meta. La meta no es ser llenos del Espíritu Santo y ya está. La meta no es ser restaurados y ya está. Que eso está bien. Eso es un objetivo, ser llenos del Espíritu Santo. Es un objetivo ser restaurados. Es un objetivo conocer más de Cristo. Eso es un objetivo. El poder nunca fue la meta fue siempre la misión que Dios quiere que tengamos en este mundo. Esa es la meta. Y cuando una iglesia entiende de que la misión tiene que ver con el otro, con el perdido, con el que está necesitado, deja de preguntarse, ¿qué puedo recibir yo de Dios? Porque esa es la pregunta. Muchos venimos el día domingo a ver qué Dios me tiene preparado hoy para mí. Y muchos tenemos años en el Evangelio. Y venimos el día domingo y vamos al grupo de amistad a ver qué Dios tiene preparado para mí. Y yo te voy a decir lo que Dios tiene preparado para vos. Una misión, una tarea. Salir de nuestra comodidad, eso tiene preparado. Y eso es mucho más gratificante de lo que vos te puedas imaginar. Ver cómo Dios te usa para que otro reciba de Cristo. Ver una vida transformada, levantada. Y ese vos podés decir con todo orgullo, decir, Dios me usó a mí.
Y si te usó por uno, te va a usar por más. Por eso la invitación de este mensaje es, podemos ir por más. Volvemos a decir, el poder nunca fue la meta. La meta siempre fue la misión que tenemos. Y esto es lo que la iglesia debe de entender. Dejar de preguntarse qué es lo que puedo recibir yo de Dios y comenzar a preguntarse a quién Dios quiere alcanzar a través mío. Entonces cambia totalmente el paradigma de tu vida, de mi vida. No porque yo a la iglesia voy a recibir. ¿Y recibiste? Ay, sí. Aunque hoy no sé si tan sí. Porque el Señor hoy nos dio. ¿Cómo que te dio? Y sí, nos dio. Me dijo que me tengo que mover. Que me tengo que calzar la disposición para cumplir con la misión. ¿Pero recibiste o no recibiste? Sí, recibí una orden. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a ser obediente o vas a ser desobediente? Ahora sí, para hacer todo esto necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Te invito a que te pongas de pie y quizás hoy te vayas con un poco de sabor amargo en el mensaje, pero entiendo que es lo que Dios quiere para esta iglesia, que aprendamos a dar. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios dice que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Cuando vos das al otro, pero no tengo, parece todo hijo único, no tengo, hermano. Cuando vos das, ¿y qué voy a dar yo? Lo que recibiste de parte de Dios. Lo que recibiste de parte de Dios. Cuando vos das, te estás involucrando en el reino de los cielos y su justicia. Y recién ahí activás el reino de los cielos a tu favor. Porque Él empieza a añadir las cosas que te hacen falta. Pero si vos no das, Dios no puede activar el reino de los cielos a tu favor.